Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver algo bastante interesante, como es los recortes de las tasas básicas por parte de la Fed. Y es que ya sabéis que a día de hoy puede haber una reducción de 25 puntos básicos, en donde ya hemos estado viendo en Polymarket y otras plataformas cuáles son las predicciones acerca de todo esto. Vamos a hablar acerca de qué puede llegar a ocurrir y cómo podría llegar a verse afectado el propio precio de XRP. Así que quédate en este vídeo porque vamos a hablar acerca de la Fed y acerca también de estas reducciones. Pues ya estamos por aquí con la noticia y como estáis viendo estamos en la plataforma de Polymarket, en donde básicamente los diferentes usuarios intentan predecir lo que puede llegar a ocurrir en un futuro con diferentes acontecimientos. En este caso nos vamos a basar en lo que es básicamente la decisión de la Fed de si reducirá las tasas de interés, si habrá algún tipo de bajada de los puntos o realmente nos quedaremos en el mismo punto, es decir, exactamente igual de cómo nos estamos encontrando a momento de ahora. Esto es un acontecimiento bastante interesante, ya que cada vez que el mercado tiene una reducción de intereses, de las tasas de intereses y demás, lo que acaba ocurriendo es que el mercado cripto tiene una inyección de capital, acaba teniendo un aumento de precios. Y diréis, ¿esto por qué llega a ocurrir? Pues bueno, os lo explico rápidamente aquí en el gráfico para que tengáis una cierta idea. Lo vamos a utilizar a modo de pizarra para que veáis un poquito cómo funciona. En el momento en el que hay una reducción de los puntos básicos, que por norma general suelen bajar 25 puntos, 50 puntos básicos, lo que acaba ocurriendo es que tú cuando vas al banco, por ejemplo, a pedir dinero prestado, a pedir pues una hipoteca, a pedir un préstamo, a pedir lo que sea, lo que tienes que acabar pagando de estos intereses, por así decirlo, son mucho más bajos. En resumen, es más fácil pedir dinero y no es tan caro. Entonces, muchos inversores y demás aprovechan estas bajadas de los tipos de interés para poder llegar a adquirir una cierta cantidad de dinero y luego reinvertirla en otro sector, para con ese dinero ir consiguiendo algunos beneficios y es suficiente como para pagar lo que son las comisiones que tienes que pagar, los intereses, y por otro lado te queda un cierto capital para ti. Entonces, por norma general, se acaba pidiendo dinero. También por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Al bajar los tipos de interés, lo que pasa es que las inversiones tradicionales de bonos y demás también acaban bajando, es decir, no ofrecen tanto rendimiento, lo que obliga a que muchos inversores ya no se sientan cómodos con este tipo de inversiones y acaben pivotando a otras que sean un tanto más agresivas, pero que puedan llegar a dar un beneficio mucho más elevado. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final todo esto acaba repercutiendo dentro de Bitcoin, dentro de ETFs o incluso dentro del propio criptoactivo, como si, ¿no? De llegar a comprarlo y holdearlo. Es por ello que si realmente se llega a decir de que hay esta reducción de 25 puntos básicos, el precio podría llegar a pumpear. Por norma general es lo que ocurre, tenemos algunas subidas durante un cierto día, un par de días, unas horas y demás, y esto puede hacer que el mercado cripto, igual que a momento de ahora esté prácticamente en rojo todo, pues termine cambiando y consigamos llegar a tener esa cierta subida, eso que tanto se está buscando en este mismo instante. También quiero recordar que el último día, como veníamos envueltos en una fuerte caída de precios y demás, también tuvimos una reducción de 25 puntos básicos, pero el mercado no tuvo ningún tipo de pumpeo ni tuvo ningún tipo de mejora, algo que se nos hizo bastante curioso y por lo que se decía que el mercado cripto podía estar envuelto ya en ese bear market, porque no había nada que pudiese darle la vuelta a los precios. Hoy, dentro de Polymarket, podemos llegar a darnos cuenta cómo tenemos un 97% de probabilidades de que llegue a ocurrir básicamente esta reducción de los puntos básicos. Fijaros, dejad un momento que lo traducimos y así lo vemos bien. Como vemos, recorte de 25 puntos básicos, un 97% de probabilidades. Tenemos un 3% de probabilidad de que básicamente no haya ningún tipo de cambio. Hay un 1%, bueno, un poco menos, ¿no? En donde nos dicen que el recorte puede llegar a ser de más de 50 puntos y otro pequeño 1% en donde se nos dice que podríamos llegar a tener incluso un aumento, ya no una reducción, sino que tendríamos un aumento. Y por aquí podemos ir viendo cómo fueron saliendo toda la perspectiva, ¿no? Y cómo ha ido cambiando absolutamente todo hasta llegar a este mismo instante, en donde la opción de los 25 puntos básicos empezó con alrededor de un 50% y a momento de ahora ya está casi en el 100%. Como podemos ver por aquí nos dicen, ¿no? Los mercados financieros tienen esta semana la mirada puesta en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzó este martes 9 de diciembre y terminará este miércoles día 10. La mayoría de los analistas consideran que la Fed bajará los tipos de interés por tercera vez consecutivos. En concreto, recortará 25 puntos básicos situándolos en el rango de 3.5 a 3.75. La autoridad monetaria estadounidense se vinculó a los datos en las pasadas reuniones para justificar sus decisiones. A pesar de la incertidumbre debida a la falta de datos por el cierre de la administración, los analistas anticipan probable el recorte en los tipos de interés y básicamente no ven otra perspectiva que no sea pasar por este mismo rango.
Los expertos coinciden con las expectativas del mercado. Según la herramienta del CME Group, ¿no?, de la FedWatch, el mercado otorga una probabilidad del 89.4% a que se llegue a aprobar un recorte de tipos, debido al debilitamiento del mercado laboral. Ahora mismo que están teniendo estas crisis, están teniendo pues falta de trabajo y diferentes situaciones que no son del todo positivas, acaban habiendo este tipo de recortes para intentar hacer que todo se pueda autorregular. Lo que ocurre pues es que, bueno, teniendo este porcentaje de lo que se cree, la gente en Polymarket ya ha ido a por todas, ¿no?, intentando decir de que el 97% de probabilidad sí o sí es este punto y que al final se acabarán aprobando. Así que hoy tenemos esta noticia impactante, tenemos esta situación que puede llegar a dar algo de miedo y que podría hacernos que demos un poco la vuelta a todo lo que es esta caída que está teniendo el mercado. Por el momento, Bitcoin sigue con la perspectiva alcista, ¿no?, desde que llegamos a romper en este rango inferior y cómo hemos seguido con esta perspectiva, pero al fin y al cabo cualquier mala noticia puede hacer que toquemos este rango, incluso romperlo. Esperemos que no. Ahora lo que estaremos al tanto es ver si realmente cuando acabe saliendo esta noticia de la SEC podemos llegar a tener en gráfico de hora pues básicamente algo parecido a esto que tenemos aquí. Con esto podremos llegar a operar con futuros y demás, ya sea aprovechando el long o viendo dónde tendremos ese cierto techo para volver a irnos con short, para volver a irnos otra vez al punto normal, ya que las subidas de la SEC, si no vienen acompañadas de absolutamente nada, lo que acaban haciendo es que haya una cierta volatilidad durante varias horas o varios días y luego todo vuelva a ese punto neutral. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no imaginarnos que vamos con longs, que todo vuelva a pumpear y demás, y acabar comprando en el momento en el que no deberíamos de estar haciéndolo. Hay mucha gente que al final entra en este pánico, en esta situación que realmente no es la buena, en donde piensa que se va a perder la oportunidad de invertir en un criptoactivo porque quería comprar a un precio más bajo y acaban comprando por puro FOMO. El resultado de esto la gran mayoría de veces, pues que intentan comprar en un rango más alto del que toca, luego hay un retroceso, se arrepienten, venden y acaban teniendo un porcentaje de pérdida. Han estado procesando mal tanto el punto de compra como el punto de venta, porque probablemente si es un proyecto muy interesante, a lo largo de los años podría volver a subir y habrías ganado dinero. Entonces, pues quiero que todo el mundo lo tenga en cuenta de que por mucho que ahora tengamos una subida por el tema de los tipos de interés y demás, probablemente las altcoins y demás tengan esa cierta subida, pero luego todo pueda volver a la normalidad. También quiero recordar que la anterior vez que hubo este recorte no hubo un aumento de precios, algo que llamó mucho la atención y que a todo el mundo los asustó muchísimo. En teoría ahora sí que debería de llegar a ocurrir, ya que hay muchísima gente posicionada esperando este mismo momento. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Criptomillonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.